Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 1044 Frutos del trabajo. Omega, el primer subordinado creado por Khan y también el comandante más leal de las fuerzas de Khan, se reveló de repente en el sitio ancestral secreto de la familia imperial del Imperio del Espacio. Ha pasado un tiempo, dijo Khan mientras estrechaba la mano de Omega y se sentaba en un zabutón junto al subordinado samurái. ¡Guau! ¡Guau! Sin embargo, Omega no llegó solo. Dos siluetas negras aparecieron de su sombra y se manifestaron en la aparición de dos figuras familiares. Uno era un elfo de cabello blanco y ojos rojos con un abrigo largo azul, mientras que el otro era un joven que usaba gafas y tenía la apariencia de un mago erudito. No eran otros que los dos doppelgangers que Khan dejó en el Imperio Cibot, también conocido como el Imperio Élfico. Y estas dos figuras eran Legolas Ragnarsson y Merlín. Legolas era su personaje del maestro del gremio de mercenarios Mistios, mientras que Merlín era su otra forma que creó para aprender la auténtica clase de alquimista. Y ahora ambos aparecieron junto a Omega y extendieron sus manos. Bailar. Una ola de energía etérea pasó por el cuerpo de Khan mientras absorbía todos los recuerdos de ambos doppelgangers. Había pasado 1 año y medio desde que dejó Cibot Empire. Y estos dos eran en particular uno de sus mayores activos que le quedaban allí. Pronto, Khan fue absuelto y se enteró de la reestructuración del gremio Mistios. Legolas, su otra versión doppelganger, logró obtener todo Alfheim, uno de los mayores centros económicos de comercio de recursos y núcleos de monstruos y la mayor cantidad de mazmorras en todo el Imperio Élfico, como parte del trato con la familia imperial después de que se vieron obligados a contratar al gremio Mistios para ayudar al héroe de la vida en el cónclave de los héroes. Esa fue la razón por la que Khan se reunió con sus subordinados antes de entrar a Babilonia. En el otro extremo Aragorn Travionin Salor Benric, el príncipe del Imperio Elfo, también abandonó su personaje de Edmund Thranduil, el alquimista de rango santo hace apenas unas semanas. Se reveló a la familia imperial y a todo el imperio, diciendo que estaba en una especie de peregrinaje y que solo regresó porque acababa de enterarse de la muerte de su hermana pequeña, la princesa Eleanor. Según el emperador Marcial, en la línea de tiempo original, Aragorn controlaba a Vildred, pero luego fue asesinado por Ervalen, el héroe de la vida, después de que este último se enterara de que fue él quien mató a Eleanor. Eso hizo que el héroe de la vida se convirtiera en el nuevo maestro de Vildred en la línea de tiempo original, a diferencia de la actual, donde el emperador dragón de iluminación era el mentor de Khan. Además, las 12 valquirias se disolvieron después de la horrible expedición de la mazmorra inmortal y los miembros santos supervivientes ahora formaban parte del gremio de mercenarios Mistios. Esparta, el asentamiento que Khan había creado anteriormente, ahora tiene más de 500.000 miembros, lo que lo convierte en el gremio de mercenarios más grande del Imperio Élfico. Como Merlín, también aprendió habilidades y destrezas apropiadas de alquimista de rango santo, y ahora posee el conocimiento para incluso salvar miles de vidas si usaba sus habilidades y sus habilidades de creación de pociones que obtuvo de Prithvi, el gran maestro alquimista en el distrito Rukon que una vez solía ser su guarida en Ratna, la capital del Imperio Rakos. Además, Omega le informó sobre sus otros subordinados que quedaban en el Imperio Rakos. Tobias, un subordinado de la clase Invocador Mago, que estaba a cargo de controlar el feudo Verlassen después de que Khan dejó el Imperio Rakos, fortaleció su control y actualmente lo controlaba como un gobernante oculto del feudo como un santo de 4ª etapa, tal como lo pretendía Khan. Los otros 3 subordinados que dejó a la sombra de Cassandra también habían llegado recientemente al rango santo de 4ª etapa. Actualmente, cada miembro entre sus subordinados era al menos un santo de 4ª etapa. Omega entonces habló con firmeza. Huram, Armin y Ronin también se han convertido en apóstoles de las deidades. Khan por otro lado, esperaba esto y no se sorprendió porque el emperador Marcial ya le había contado sobre la tarea que le dio al dios de la oscuridad y a Kravel. Entonces era evidente que al menos 3 de sus subordinados se convertirían en apóstoles cuando dejara el cónclave de los héroes y conociera a Argos Belmont. Huram, Blackwall, Armin y Ronin ahora son santos de 5ª etapa con sus propios dominios. A diferencia de ellos, aunque no me he convertido en apóstol, mis habilidades de la ley de gravedad heredadas de Scott y Ati se han refinado y ahora las he dominado a la perfección. He recibido la 2ª iluminación en la ley de gravedad por mi cuenta y puedo sentir que lograré la 3ª iluminación muy pronto.
También me ayudó a convertirme en un santo de quinta etapa justo después de que regresamos del cónclave de los héroes, reveló la agradable noticia. ¿Qué pasa con Rudra? Preguntó Khan. Ha mejorado mucho pero al igual que yo, tampoco fue elegido apóstol. Actualmente es un santo de cuarta etapa similar a Ceril y Oliver, explicó Omega en tono obediente. Khan asintió en señal de afirmación y también se sintió ligeramente eufórico. Pronto, recibió una carta de Omega que era un informe enviado por Ronin. La carta contenía actualizaciones sobre Cassandra Michelson. El informe afirmó que ella también se abrió paso hasta convertirse en una santa de quinta etapa. Incluso Ronin se sorprendió por su asombroso crecimiento. Dijo que debe ser por lo que hiciste en Asir para salvar su vida dándole una parte de tu alma, reiteró Omega. Khan asintió de nuevo. También era de esperarse porque incluso el Khan del futuro se lo había mencionado. Además de eso, le aconsejó que se reuniera con Cassandra tan pronto como Khan terminara con algo que Argos tenía que ver con Khan después de que terminara en el Imperio del Espacio. Noz, el, B/invertida. Esto hizo que Khan estuviera aún más contento. Porque de sus 12 subordinados de rango legendario /santo, 5 de ellos ahora eran santos de quinta etapa, mientras que los 7 estaban en el rango santo de cuarta etapa. Gracias al tiempo que pasó ganando influencia y varios recursos vitales como núcleos de monstruos y minerales de maná en Rakos y el Imperio Cibot a través del feudo Verlasen y el gremio Mistios, no solo él sino todos sus subordinados ahora eran seres poderosos. En ese momento, la enorme cantidad de riqueza y recursos que poseía eclipsaba incluso a muchas facciones nobles de muchos imperios. Aunque no era tan grande como las familias imperiales, era incomparable para un solo héroe elegido que no era un rey, un emperador o no tenía el respaldo de ningún imperio. Aquí están los recursos que pediste, dijo Omega y le entregó anillos espaciales llenos de miles de millones de núcleos de monstruos de rango SSS y minerales de maná. Estos son suficientes para convertirme en un santo de octava etapa, repitió Khan con voz relajada. Y ahora, tenía suficientes recursos para convertirse incluso en un santo de la novena etapa si tomaba el fruto del Edén que Future Khan le quitó a Anakin Redfield, el héroe del tiempo. Esto era algo que incluso el emperador marcial no había logrado hacer en la línea de tiempo original hasta que se convirtió en el emperador del Imperio Rakos. Pero lo que él consiguió en 18 años, lo consiguió el actual Khan en solo 6 años desde su llegada a Vantrea. Incluso se podría decir que es el empresario más rico del mundo en estos momentos. Luego, Khan creó 3 nuevas réplicas cósmicas como Legolas, Merlin y Zeus con los recuerdos de los antiguos doppelgangers. Porque había un límite de doppelgangers que dependían en gran medida de minerales de maná y núcleos de monstruos. Por otro lado, las réplicas cósmicas no necesitaban nada de eso y podían imitar perfectamente su aura como un santo de sexta etapa. Esta era una estrategia muy necesaria para garantizar que sus identidades nunca fueran juzgadas, porque la gente no se atrevería a plantear preguntas contra un santo de sexta etapa, especialmente uno con mucha influencia como el maestro del gremio de mercenarios más grande del imperio y uno que también es un alquimista de rango santo. En todo caso, tratarían de ganarse su favor. Ambos deben regresar a sus puestos anteriores y continuar con sus funciones. Además, comiencen a invertir en armas y en la producción de pociones para reforzar nuestras fuerzas. Pronto nos veremos obligados a tener un ejército propio con seres vivos reales y luchadores de diferentes clases, ordenó a sus réplicas cósmicas. Ya no soy un lobo solitario y mi presencia como héroe de la oscuridad debería infundir miedo en las fuerzas adversarias, ya sea que esté luchando contra los santos o contra todo un ejército imperial. Utilice a los miembros de Esparta y al gremio Mistios, hizo un gesto. Luego miró a su personaje Zeus. Utilicen a los miembros de la clase luchadora de los 7 pecados capitales que creamos en el Imperio Rakos y a los soldados Covenant del feudo Verlasen. Comience a entrenarlos para la guerra y proporcióneles las mejores armas y armaduras, y forme a los individuos con gran potencial. Quiero al menos 10 millones de soldados aptos para el servicio militar, de todas las profesiones, clases y habilidades, dijo en tono dominante. Ya he creado Seven Deadly Sins, una organización del inframundo. Los soldados del Covenant son una fuerza militar. Bloodborne tiene herreros e Hipócrates tiene alquimistas en el Imperio Rakos. Y luego está el gremio Mistios en el Imperio Cibot. Todos ellos son suficientes para que yo pueda formar un ejército propio sin ningún problema. Los años que pasé desarrollando mis negocios, gremios, compañías y organizaciones están dando frutos ahora, dijo Khan, relatando los frutos de su trabajo. Y quiero que todo esté hecho en un año, dijo mientras miraba las 3 réplicas cósmicas. Pero maestro, ¿no es demasiado arriesgado?, preguntó Omega, algo preocupado.
Acabas de ser revelado al mundo y todavía hay gente que te persigue. Si no me equivoco, los imperios volverán a centrarse en ti una vez que hayan terminado de destruir el imperio Erdbe para capturar al héroe del tiempo o simplemente se volverán audaces e intentarán matarte para obtener tus llaves divinas nuevamente. También tenéis la protección de un soberano. ¿Por qué tanta prisa? Preguntó. A él, Khan le respondió en tono severo. Porque dentro de tan solo un año. Recordó lo que el futuro Khan, también conocido como el emperador marcial, le dijo que sucedería exactamente un año después del cónclave de héroes. La gran guerra comenzará. Capítulo 1045 Términos del contrato. Khan le reveló a Omega que en poco tiempo, comenzaría la gran guerra con el imperio demonio y, por lo tanto, necesitaba tener un ejército completo propio. No solo subordinados convocados que hizo a partir de monstruos y especies de clase guerrera, sino seres vivos reales de Bantrea. Niño, ¿cómo lo descubriste? Ni siquiera el soberano que te trajo aquí lo sabe. De lo contrario, ya nos habrían advertido. Preguntó Ratnaar. Fue el héroe del tiempo quien balbuceó esto cuando luché contra él. Él era del futuro, así que obviamente sabía mucho más que nosotros, dijo Khan mientras le echaba toda la culpa a Anakin. Obviamente, no podía contarle a Ratnaar ni a nadie más sobre el cambio en la línea de tiempo o algunos eventos del futuro debido a su promesa al emperador marcial. En la línea de tiempo original, el emperador marcial, también conocido como el futuro Khan, todavía estaba dentro del imperio de las bestias, ocultando su identidad y conoció a Argos Belmont solo después de que habían pasado 2 años desde el cónclave de los héroes. En cuanto a la razón por la que el futuro Khan le dijo al actual el momento exacto en que comenzaría la gran guerra, fue para prepararse para lo que venía. Uno de esos preparativos incluía que Khan tuviera su propio ejército de guerreros capaces que le sirvieran solo a él y a nadie más. Luego, Khan se volvió hacia la réplica de Legolas y le entregó los núcleos de los santos que mató recientemente. Estos fueron los núcleos de los miembros del grupo del héroe del tiempo que cayeron por su espada cuando lucharon como semisantos en la península creada por el dios de la oscuridad. Le arrojó uno a Omega y le ordenó a Legolas que entregara el resto a sus otros subordinados para ayudarlos a aumentar su fuerza y, con suerte, pasar al siguiente rango. Con estos, todos, incluidos los subordinados que dejé en el Imperio Rakos, serán al menos santos de quinta etapa cuando los conozca. Tener mi ejército de santos con sus propios dominios es algo que ni siquiera los héroes y heroínas respaldados por un imperio tienen. Uno tras otro, no me quedan debilidades en este momento, dijo Khan con una sonrisa de satisfacción. Hubo un tiempo en el que trabajó como aventurero y asesino a sueldo solo para conseguir núcleos de maná y minerales de rango B en Ciudad Flavot. Y ahora, ya fuera riqueza, recursos, fuerza y fuerzas poderosas las que le servían, el actual Khan ya estaba a la par de las personas más influyentes como las familias imperiales y las facciones nobles. Las semillas que plantó en aquel entonces crecieron y se convirtieron en árboles, y ahora esos árboles le dieron frutos, devolviéndole su inversión de tiempo y esfuerzo 100 veces más. Hay alguien que me gustaría que conocieras. Unos minutos después, entraron en el piso más alto del Palacio Ancestral Imperial. Dentro del amplio salón, había un espectro de alma de 5 metros de altura esperándolos, sentado en silencio con las piernas dobladas. Así que ya es hora, dijo el ancestro. Este es el primer emperador del Imperio Erdbe y también el sexto héroe del espacio, Miyamoto Musashi, presentó Khan. ¿Es esta la persona de la que hablaste? Preguntó el santo de la espada. Bueno, para ser honesto no puedo llamarlo una persona dado que es una creación de habilidad divina, tiene el linaje de una bestia divina y posee poderes de varios santos de este mundo. Incluso tiene la ley de gravedad a su alrededor, dijo el santo samurái. Él puede decir todo eso con solo mirarme de una sola mirada. Preguntó Omega, ligeramente desconcertado y asombrado. Sí, él es diferente de otros santos de este mundo. No porque sea un héroe elegido, sino porque él también practicó la ley del espacio y tuvo una iluminación aún mayor que la mía. Además, repitió Khan y preguntó con voz severa. ¿Aún usas Raijin y Kojin? Sí. Entreno siempre que puedo. Pero a diferencia de mis habilidades con la ley de gravedad, mis habilidades con la espada se han estancado, respondió Omega después de asentir. Actualmente, de manera similar a como Khan tenía el alma de Ratnaar unida a él, Omega tenía los fragmentos de alma de Scott Yati grabados en él. Los lobos de rango mítico, también descendientes directos de la bestia divina Fenrir, estaban ayudando a Omega a dominar las habilidades de la ley de gravedad. Khan no tenía acceso a ellos y no podía escucharlos, al igual que sus subordinados no podían escuchar a Ratnaar.
Sin embargo, todavía habían ayudado a Omega a obtener la segunda iluminación en la ley de gravedad y, según sus propias palabras, estaba cerca de alcanzar la tercera iluminación en un año. Sin embargo, como el comandante de los subordinados de Khan mencionó anteriormente, sus habilidades con la espada se habían estancado. Y por eso te traje aquí. Esta alma remanente pertenece a un hombre que era de la tierra como yo. En mi mundo, lo llamaban el Gran Samurái, igual que esos guerreros que viste en mis recuerdos y que te fueron transmitidos, reveló Khan a Omega. Desconcertado. Los ojos de Omega se abrieron en estado de shock y se quedó completamente paralizado en el lugar. También se le llama el Santo de la Espada Dual. Y a partir de este momento, él es tu mentor de la espada, declaró Khan. Pasó un minuto pero Omega todavía estaba estupefacto y no podía creer las palabras de Khan. Mientras tanto, el otrora más grande samurái de la tierra miró a Omega con una mirada curiosa mientras evaluaba al samurái de espadas dobles frente a él. A sus ojos perspicaces, Omega mostró mucho potencial para convertirse en su nuevo discípulo. Autor. Planeé esto hace 3 años cuando le di a Omega a la clase de samurái de espadas dobles en el segundo arco. Que el sexto héroe del espacio no sea otro que Miyamoto Musashi, quien fue el inventor del estilo de espada de katana doble y luego Khan lo conoció y arregló que Omega aprendiera de él. Sé que soy un genio planeando tramas. No hace falta que me elogies. Se regodea descaradamente. Jajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Continúa la risa maníaca malvada n/o/bel/b/jn.c/om. Bueno, de todos modos, esperen con ansias este arco porque verán muchas cosas que antes solo se insinuaban subliminalmente en la novela. Entonces ¿quieres que lo entrene también ya que él también usa 2 katanas como lo hice yo a lo largo de mi vida? Para ser honesto, él es más adecuado para aprender la técnica Nite Nichiri, 2 espadas como una, que tú, afirmó el santo de la espada con voz serena. Está bien. Solo quería aprender por qué creé a Muramasa. Lamentablemente, todas las habilidades con la espada que poseo, ya sea de rango santo o de rango legendario, son principalmente aplicables a espadas grandes, espadas largas y espadas gigantes. Aceptaré cualquier buena habilidad con la espada de rango legendario que sea mejor para un samurái, respondió Khan en un tono caballeroso. Maldito estafador. Dice que aceptará cualquier habilidad con la espada de rango legendario como si creciera en los árboles. Incluso mis descendientes de sangre luchan y entrenan toda su vida solo para recibir mi tutela después de cumplir condiciones y calificaciones extremadamente duras. Sin embargo, habla de aprender mis mejores habilidades como si se las diera a transeúntes al azar o las vendiera como verduras en el mercado. Pensó el sexto héroe del espacio mientras maldecía el momento en que hizo el trato con Khan. Incluso sus descendientes directos de la familia imperial solo podían soñar con recibir algunas lecciones de esgrima de Miyamoto Musashi. Sin embargo, debido al decreto de su dios, ahora se vio obligado a enseñar sus técnicas más preciadas como espadachín samurái a Khan y Omega. Al otro lado de la línea, Khan estaba muy contento. Porque la principal razón por la que Omega había llegado a una meseta en sus habilidades con la espada era porque practicaba basándose en los recuerdos de Khan de la cultura samurái de varios medios que este último consumía como el Rik. Pero no era en absoluto un auténtico samurái. Entonces, cuando se enteró de Miyamoto Musashi y forjó intencionalmente a Muramasa como una katana en lugar de mejorar a Lucifer o crear un arma diferente, este era su objetivo principal. No solo aprender de los mejores del mundo, sino también ayudar a Omega a alcanzar un nuevo pináculo de maestría como samurái. Sin embargo, ¿recuerdas la parte de nuestro trato, verdad? Preguntó el santo de la espada. Te enseñaré mi habilidad con la espada samurái con una mano y mis habilidades con el arco. Y transmitiré mis conocimientos y técnicas de Nite Nichiri a Omega, declaró el espectro del alma del antepasado. Sí, contrariamente a la creencia popular, los samuráis también usaban arcos y eran expertos maestros del tiro con arco. Y Khan iba a aprovechar esta oportunidad para aprender a hacerlo también. Pero a cambio habló el sexto héroe del espacio mientras revelaba el otro lado de su acuerdo. Ambos se unirán a la fiesta del héroe del espacio. Capítulo 1046 La verdad del mundo después de que el primer emperador del Imperio del Espacio, también conocido como el sexto héroe del espacio, declaró sus condiciones según su acuerdo previo, Omega quedó en shock. N/O/Bel/B/jn.c/om. Maestro, ¿qué significa eso? ¿Por qué nos unimos a la fiesta del héroe del espacio? ¿Hay algo que no sepa? Preguntó Omega a Khan, todavía desconcertado. Considérelo como algo inevitable, algo predeterminado, dijo Khan y no se quejó.
Cuando Miyamoto Musashi puso esta condición durante su negociación donde Khan propuso que le enseñaran habilidades de esgrima junto con el conocimiento de la ley del espacio, esta extraña demanda también lo dejó atónito. Pero entonces recordó lo que le había dicho el Khan del futuro. Una de las cosas que tenía que hacer antes de que comenzara oficialmente la Gran Guerra era también forjar lazos con el héroe del espacio. En la línea de tiempo original, tanto el emperador marcial como el héroe del espacio tenían una relación ambigua. En palabras del propio Khan del futuro, no eran amigos ni enemigos. En ocasiones, unían fuerzas, pero también luchaban entre sí si la situación lo exigía. Lo sorprendente de la negociación fue que esta condición fue transmitida particularmente a Miyamoto Musashi por el propio dios del espacio. Así que, considerando las posibilidades futuras y las cosas que ya le había dicho que hiciera el Khan original, el actual lo aceptó sin quejarse. Por lo tanto, estaba destinado a encontrarse con el héroe del espacio muchos años antes en comparación con la línea de tiempo original. En un par de días, Khan comenzó su montaje de entrenamiento. Comenzó a aprender el manejo de la espada samurái usando Muramasa directamente del propio Santo de la Espada. Omega, por otro lado, recibió la tutela del Santo de la Espada cuando éste aceptó impartirle la técnica de esgrima samurái de 2 manos llamada Nite Nichiri. Autor. Estoy omitiendo a propósito el montaje de entrenamiento aquí porque hemos tenido muchos de ellos y ustedes me culparán por otro arco extendido si escribo 10 capítulos sobre las técnicas, poderes, habilidades y logros en detalle. Solo los revelaré cuando sea necesario y en el momento adecuado, como en una pelea o en un incidente de la trama. Pero debes saber que no ofreceré una explicación detallada y que podría pasar por alto muchos de ellos por completo, ya que muchos lectores encuentran insoportable el exceso de información hoy en día. Mientras tanto, Khan también recibió muchos libros y material de investigación que el sexto héroe del espacio escribió cuando estaba vivo. Todo estaba escrito en kanji, un idioma que Kravel no conocía, por lo que sus dones llamados conocimiento de todos los idiomas conocidos por la deidad de la guerra no funcionaron aquí. Más bien, fueron los recuerdos de Khan de la Tierra los que lo ayudaron porque, a diferencia del 99% de los webs y otakus, aprendió a hablar, leer y escribir japonés, que se derivaba de kanji, hiragana y katakana. Por lo tanto, lo hablaba con fluidez. Esto también fue una bendición para Khan disfrazada porque todo el imperio Erdbe, que fue reformado por Miyamoto Musashi, quien fue convocado aquí hace más de 500 años, ahora hablaba japonés como su idioma principal. En cierto modo, el imperio del espacio era muy similar al Japón de la era Edo, pero obviamente tenía sus propias diferencias culturales únicas. Pasaron las semanas a medida que avanzaba su nuevo régimen de entrenamiento. En el reino apartado forjado por la maestría del Santo de la Espada, un pintoresco pueblo enclavado junto a un río sinuoso, congelado en el abrazo eterno de su antiguo encanto. Aquí, en medio de la belleza etérea de una era pasada, el samurái de doble espada se materializó en su mejor momento, una visión de formidable habilidad y determinación inquebrantable. Vestido con el atuendo tradicional de los samuráis, una llamativa combinación de negro y carmesí, se alzaba con una presencia imponente, con las 2 espadas de su katana apoyadas firmemente en su cadera izquierda. Su semblante mostraba las marcas de una vida llena de honor y batalla, una sutil barba enmarcaba rasgos rudos que hablaban de innumerables pruebas soportadas y victorias obtenidas. Supongo que tú también lo has notado después de pasar tanto tiempo en Bantrea, dijo el Santo de la Espada mientras le mostraba a Khan los conceptos básicos de una técnica avanzada de esgrima. ¿Notaste qué? Preguntó Khan con curiosidad. No conocí muchas culturas ni países en mi época y la forma de acceder a la información era muy limitada en aquella época, pero hasta yo podía sentirlo, explicó. Khan asintió en respuesta. En mi época teníamos algo llamado Internet. Es una red de comunicación avanzada a la que puede acceder cualquier persona desde cualquier rincón del mundo con las herramientas adecuadas. No solo eso, puedes tener acceso a cualquier información deseada e incluso enterarte de eventos actuales como guerras o incluso genocidios que ocurren en lugares lejanos como en un país que está al otro lado del mundo. Habló sobre la maravilla del avance tecnológico que los humanos habían logrado. Muchas culturas, religiones, informaciones, conocimientos e incluso sus mitologías se pueden aprender desde un pequeño dispositivo en tu mano. La humanidad ha progresado más allá de vuestra imaginación, afirmó Khan. Eso suena maravilloso. ¿Pero es mejor que Bantrea? Preguntó el Santo de la Espada con una mirada expectante. Khan lo pensó y respondió con voz tranquila. En realidad no. Aunque la magia y la energía mundial no están ahí, todo lo demás es igual. Incluso la sensación de libertad y democracia es solo una farsa si prestas atención.
Siempre hay gente en el poder controlando todo y nadie es verdaderamente libre, reveló Khan mientras dejaba escapar un suspiro. Las guerras se libran para adquirir tierras, recursos como petróleo y minerales, o simplemente alguna excusa inventada como que el país invadido tiene cosas que son una posible amenaza. La humanidad, como especie, no ha cambiado en absoluto. Solo que la mayor parte del mundo está en paz, pero muchos siguen sufriendo y muriendo igual que en vuestra época, afirmó con voz cargada. Es solo que muchas personas son demasiado ciegas para ver la realidad o reconocerla a menos que se vean obligadas a experimentarla por sí mismas. En mi época, en mi lado del mundo, todos estaban ocupados pretendiendo ser moralmente superiores a los demás, pero no hacían absolutamente nada para cambiar el mundo para mejor. Esto fue lo que Khan percibió de la época en que vivió en la Tierra como el Rick Johnson. El resumen de la civilización llamado sociedad es todavía pretencioso, menos sangriento, pero todavía pretencioso. No hay puntos en común hasta que ambas partes se benefician. Los países débiles siguen sufriendo y los fuertes con más poder siguen abusando de los demás y lo llaman libertad. No me atrevería a decir que es pura maldad, porque si los roles se invirtieran, los oprimidos serían los opresores en el tipo de mundo en que se ha convertido la Tierra, dijo sin ningún prejuicio. Y lo más curioso es que todo el planeta está endeudado como si hubiera recibido dinero prestado de algún otro planeta del sistema solar. Trabajamos para vivir todos los días y sobrevivir es bastante difícil, no es diferente a cómo es en Bantrea, dijo y continuó emulando los movimientos de su nuevo mentor de espada. Ya veo. Parece que no me perdí gran cosa de todos modos, dijo Miyamoto Musashi. Luego Khan habló. Sin embargo, como pertenezco a una generación que tiene acceso a mucha información si la busca, sé mucho más que tú sobre diferentes culturas, religiones, países, historia, idiomas, mitologías y folclore. Tengo algunas sospechas y espero que puedas aclarármelas, reiteró y su expresión se tornó algo anticipatoria. El santo de la espada asintió y respondió. Ya sé lo que vas a preguntar. Los ojos de Khan se abrieron. Entonces es verdad, ¿no? Maldita sea, había tantas señales obvias. Simplemente no las vi porque muchos medios como el manga, las novelas y la literatura se inspiraron en ellas. Siempre me pregunté por qué esa cosa que leí en la historia del mundo, un imperio en particular, una persona, un monstruo o un evento, estaba aquí, dijo Khan mientras una sensación de revelación se apoderó de él. El sexto héroe del espacio asintió nuevamente y respondió. Yo también lo experimenté hace muchos siglos. Simplemente hay demasiadas especies, poderes, habilidades, clases, jerarquías sociales, lugares y seres en este mundo que parecen pertenecer a nuestra época. Todo tiene más sentido ahora, dijo Khan, su cuerpo temblando de anticipación y leve excitación. Tienes razón, dijo Miyamoto Musashi e hizo una firme declaración. La Tierra en sí misma, es una variante de Bantrea. Capítulo 1047 Realidades múltiples. Miyamoto Musashi, el sexto héroe del espacio, expuso su conclusión frente a Khan, sobre cómo la Tierra era una variante de Bantrea. Incluso Khan asintió con la cabeza en señal de acuerdo, dado que muchas cosas son exactamente iguales en ambos mundos. En el Imperio Erdbe, la población está compuesta mayoritariamente por yokai, dijo Miyamoto Musashi, su instructor samurái. Los yokai eran monstruos del folclore japonés similares a los hombres lobo, los elfos, los enanos y las dríadas que existían en la Tierra en diferentes culturas. Cuando me invocaron por primera vez y vi que había Onis, Kitsune, Asuras, Tengus, Inugami, Kappa, Kyuubi y muchas otras especies que teníamos en la cultura de mi país como meros demonios, fantasmas y monstruos en nuestro folclore, repitió con calma. Al principio me sentí como si me hubieran enviado al infierno. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que no es que estas criaturas existieran en la Tierra y de alguna manera se materializaron en Bantrea. La verdad es que somos de uno de los mundos donde solo existen en historias y mitologías de diferentes culturas, afirmó con firmeza. Aunque ningún otro héroe o heroína fue convocado de la Tierra durante mi tiempo como héroe del espacio, encontré rastros de algunos que fueron convocados hace siglos en diferentes imperios, reveló. Khan asintió en señal de afirmación, pues ya conocía a Bjorn Ragnarsson y Marcus Brutus. Yo también tenía mis dudas, pero en la época que me tocó vivir mucha literatura, cuentos, novelas y libros se habían inspirado en ellos. Hay toda una sección de medios de entretenimiento que está llena de historias, novelas, películas e incluso juegos donde estas criaturas de mitologías y novelas están normalizadas.
Entonces, cuando fui convocado y vi estos nombres familiares como las bestias divinas como Fenrir, Rock, Basilisk, Baiu y Behemoth e incluso cosas como dragones y titanes primordiales, asumí que todos estos seres existentes en este mundo son similares a esas cosas que solía leer y ver. Pero ahora estoy seguro, dijo Khan con expresión pensativa. Existen en la Tierra como meras mitologías y folclore porque esas criaturas y especies existen en Bantrea en primer lugar. Y si no me equivoco, también están las deidades como Indra, Kagutsuchi y muchos más que tenemos en la Tierra como dioses en diferentes culturas. Pero hasta qué punto no lo sé, concluyó. Miyamoto Musashi también parecía compartir este sentimiento cuando dijo. Pero eso no es todo. Me temo que es algo más complicado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Khan con curiosidad. Que no solo existe nuestra Tierra, sino que hay múltiples tierras. Es como si las cosas que existen aquí y en nuestra Tierra fueran tan reales como aquellas en las que no estamos vivos, sino que existimos en otra forma. Y aunque nuestra Tierra no tenía estas cosas como monstruos o incluso santos, hay tierras donde algunos de ellos sí las tienen. Compartió sus propios hallazgos. N/O/B/B/JN.C/OM. Khan asintió nuevamente en señal de acuerdo. Quizás estés hablando del multiverso. La teoría del multiverso sugiere que nuestro universo no es el único y que existen muchos universos paralelos entre sí. Estos universos distintos tienen sus propias versiones de vidas, civilizaciones y realidades. En pocas palabras, hay realidades en las que muchos de nosotros existimos y muchas en las que muchos no. Se aplica a todos los seres vivos, por lo que, según esa lógica, existen innumerables realidades. Significa muchas cosas, como que los dioses en varias culturas, religiones e incluso los reinos en los que viven también son reales en ciertas versiones de la Tierra, reiteró con semblante severo. Hay algo que aprendí cuando alcancé la tercera iluminación por mi cuenta. Usando la lógica anterior, podría haber una realidad donde no seamos más que personas inexistentes o uno de nosotros es real mientras que el otro también es ficticio, reveló el santo de la espada mientras envainaba su katana. Sí, pero no solo eso. Podría darse el caso de que seamos solo parte de una historia y alguien esté leyendo sobre nosotros solo para pasar el tiempo porque está aburrido, dijo Khan. Ambos dirigieron su mirada hacia un punto específico, sus ojos se posaron en alguien que parecía existir mucho más allá de las limitaciones del tiempo, la dimensión y la realidad misma. Pero luego reanudaron su entrenamiento nuevamente. Autor. Empieza a sudar. Uff. Casi nos pillan, chicos. Y así, sin más, pasó otro mes. Basándose en sus respectivos estilos de lucha, tanto Khan como Omega habían aprendido y dominado muchas habilidades de esgrima samurái de rango santo. Omega, en particular, usó la tabla de arcanos y pasó tiempo en uno de los reinos donde podía perfeccionar su ley de gravedad cuando no estaba entrenando su habilidad con la espada. En este reino en particular, llamado Mundo Destrozado, existía un planeta que estaba literalmente destrozado y grandes pedazos de él se esparcieron por todo su hemisferio. El planeta en sí era tan grande como Júpiter, con diferentes tipos de gravedad y leyes de la física. Algunas secciones, similares a meteoritos gigantescos suspendidos en el espacio, tenían una fuerza de succión increíble, mientras que otras mostraban signos de presión inconmensurable debido a su retorcida fuerza gravitacional que variaba de una región a otra. Gracias a un lugar como este, el conocimiento inherente de Omega y la información que recibió de Scott Yati se pudo practicar y aplicar perfectamente. De manera similar a cómo el reino de la conjunción del espacio ayudó a Khan a lograr un gran avance en la ley del espacio, el mundo destrozado le proporcionó el mejor entorno de apoyo del mundo para estudiar la ley de la gravedad. Y como resultado Omega logró la tercera iluminación en la ley de gravedad. A pesar de su gran avance Omega no lo celebró sino que siguió los pasos de Khan. Siguiendo el ejemplo de Khan, comenzó a infundir la ley de gravedad en sus habilidades de ataque tal como Khan lo hizo con la ley espacial al infundir la fuerza espacial y el éter cósmico en sus habilidades de ataque y armas. Omega era un espadachín elemental que ya podía dominar los elementos rayo y viento usando Raijin mientras infundía elementos fuego usando Kojin. Pero ahora, incluso las habilidades que desarrolló previamente, como Kaminari Surasu y Katon Surasu, donde creó enormes katanas de 120 metros de largo hechas de rayo y fuego de dragón respectivamente, también comenzaron a afectar la gravedad en todos los lugares por donde pasaba el ataque. Mientras tanto, sus otras habilidades poderosas como el golpe de colmillo lunar, que era su habilidad de ataque más rápida, y el golpe de colmillo negro, que era su habilidad de ataque más fuerte en términos de fuerza bruta, también fueron elevadas al rango legendario después de su tercera iluminación.
Y cuando usó el modo armadura de luz de luna y armadura crepuscular, ambas habilidades se elevaron a un nivel completamente nuevo al menos 7 veces. Y aunque Omega era solo un santo principiante de quinta etapa, él también se volvió lo suficientemente fuerte para matar a un santo de la sexta etapa. En cierto modo, el trato de Khan con el mayor samurái se había convertido en una gran ayuda para reforzar sus fortalezas más de lo que esperaba. Así pasaron otros 2 meses y solo faltaba medio año para la Gran Guerra. Y por fin llegó el día en que dentro de la conjunción del espacio, auge, una tremenda aura azul oscura estalló y se extendió en un radio de 100 kilómetros. Felicitaciones al anfitrión. Notificó al sistema antes de que la figura de Khan saliera de la niebla azul hecha de éter cósmico. Por alcanzar la cuarta iluminación en la ley del espacio. Lo viste en Audionovelas V. Capítulo 1048 Nuevos poderes. Tan pronto como el sistema notificó, la figura de Khan en su forma cósmica se hizo visible. Esta vez, su cuerpo estaba hecho puramente de éter cósmico extremadamente condensado como antes, pero su piel ahora tenía venas negras visibles que la atravesaban. Sus brazos y piernas se volvieron completamente negros mientras sus ojos comenzaron a brillar de un azul más brillante. Por primera vez, el cabello de Khan llegó hasta la cintura y su color cambió a un blanco absoluto por una razón desconocida. Se sentía como si su forma cósmica también hubiera evolucionado en un grado considerable ya que estos patrones venosos negros significaban una alta saturación de la energía etérea creada a partir de la sinergia entre diferentes universos llamada el eje del multiverso. Siento como si mis reservas de éter cósmico se hubieran amplificado más de 100 veces. A este ritmo, me pueden durar años incluso si no los reponga usando la conjunción del espacio, se dijo Khan a sí mismo. Rápidamente invocó a Muramasa y usó la habilidad Dimensión Breaker, /oblicua. Esta vez, no solo el alcance del ataque se incrementó en 5 kilómetros adicionales, sino que Khan también pudo ver que la letalidad general de la habilidad Dimensión Breaker aumentó al menos en un 30%. Sistema, informe, ordenó. Pronto, el sistema enumeró los nuevos poderes que recibió con la cuarta iluminación en la ley del espacio. A continuación se muestran los nuevos logros desbloqueados por el anfitrión. Felicitaciones al anfitrión. La clase de rango legendario Centinela del Vacío ha sido mejorada a la clase Señor del Espacio. Estos son los nuevos poderes desbloqueados con la clase Space Overlord. 1. El advenimiento del Señor del Espacio. Permite al anfitrión conectar dos extremos diferentes en el espacio creando un túnel de hiperespacio en la dimensión verdadera. El anfitrión ahora puede conectar su ubicación actual con el lugar en el que ya ha estado. El anfitrión ya no estará restringido por la dimensión verdadera, donde primero necesitaba abrir una grieta de vacío y tenía que viajar a través de la dimensión verdadera. Ahora, el anfitrión puede conectar directamente el espacio de dos lugares diferentes y viajar al otro lugar dando un solo paso. El anfitrión ahora puede bloquear el espacio y congelar cualquier habilidad, hechizo mágico o artefacto de viaje espacial o teletransportación. Mientras tanto, el anfitrión puede teletransportarse a cualquier lugar con un solo pensamiento sin tener que abrir y usar grietas del vacío. 2. Dominio del Señor Supremo del Espacio. El anfitrión ahora puede bloquear el espacio y congelar cualquier habilidad, hechizo mágico o artefacto de viaje espacial o teletransportación. Mientras tanto, el anfitrión puede teletransportarse a cualquier lugar con un solo pensamiento sin tener que abrir y usar grietas del vacío. A diferencia de las iluminaciones anteriores, el anfitrión ya no necesita depender de la dimensión verdadera para usar sus habilidades de viaje espacial. El radio actual es de 35 kilómetros y aumentará con el rango del anfitrión como santo. 3. Creación del mundo del Señor Supremo del Espacio. Permite al anfitrión crear una dimensión separada hecha de su propia energía mundial, imaginación y características como persona. El anfitrión puede dar forma, reformar y desarrollar aún más este mundo con su competencia y dominio de la ley espacial, y también la forma en que el progreso de sus poderes afectará a este reino. Dentro de este mundo, el anfitrión puede esconderse, almacenar cualquier cosa, traer criaturas vivientes, desarrollar la tierra y la agricultura, y reproducir o criar otras especies. En cierto modo, este reino exclusivo creado por el anfitrión es su propio mundo donde él es simplemente similar a Dios. Informó el sistema. Khan estaba simplemente demasiado estupefacto como para reaccionar mientras una tras otra, oleadas de información impactante golpeaban su mente. El advenimiento del Señor del Espacio era como una puerta de teletransportación directa en lugar de una torre o un túnel. Ya no necesitaba crear una grieta en el vacío primero y ya tenía una estrategia de salida sin siquiera tener que depender de la dimensión verdadera.
Dominion of Space Overlord básicamente lo convirtió en el Señor Supremo del Espacio en el verdadero sentido de la palabra. A diferencia de otros, él realmente dominaba el espacio en todos los sentidos y ahora podía sellarlo y congelarlo a voluntad sin tener que dedicar tiempo o usar un artefacto de rango legendario o una formación mágica para ello. Durante una batalla, esta habilidad seguramente disuadiría a todos sus oponentes de irse. Y finalmente, la creación del mundo del Señor del Espacio fue una adición aún más sorprendente. Este poder no solo le ayudó a crear otra dimensión, sino que también le permitió controlar básicamente todos los seres vivos y la materia o incluso crear una nueva civilización como un dios. Solo la actualización de la clase Centinela del Vacío a la clase Señor Supremo del Espacio había producido enormes ganancias. Luego, Khan cerró los ojos y usó la habilidad Creación del Mundo. N/O/Bel/B/B/Indot/C/Om. Silbido. Pronto el espectro del alma de Khan y Miyamoto Musashi entró en este nuevo mundo. Pero después de verlo ambos tenían un semblante sombrío e incrédulo. Lo tuyo está muy vacío, dijo el santo de la espada. Porque aunque había una extensión de más de 1000 kilómetros no era nada más que una tierra árida y recta sin literalmente nada más. ¿Qué quieres decir? Preguntó Khan. Este poder se llama creación del mundo. Algo que solo pueden utilizar aquellos que han alcanzado la cuarta iluminación en la ley del espacio. Cuando lo logré por primera vez el mundo que creé se reflejó en mí como persona, afirmó. Estaba lleno de montañas, castillos, dojos y campos de batalla. Muchos de ellos tenían algo que actuaba como recordatorio de la experiencia y los recuerdos que tenía de esos lugares. Por ejemplo, los dojos estaban llenos de espadas y arcos, mientras que el campo de batalla era un suelo ensangrentado lleno de cadáveres con armadura, con la carne desgarrada por flechas o cortada por tajos, mientras una katana se hundía en sus cuerpos. Las montañas, por otro lado, estaban llenas de bosques de bambú y chozas, donde reinaba la tranquilidad y la serenidad. El canto de los pájaros, el cielo despejado y el agua fluyendo de las cascadas y manantiales junto con el cálido abrazo de la naturaleza lo hicieron tranquilo. Ese fue el tipo de vida que viví como una persona que tenía múltiples características, reveló su propia experiencia. En cambio, vuestro mundo es una tierra estéril y negra. No hay ni árboles, ni montañas, ni ríos, señaló la enorme diferencia entre sus mundos específicos. Khan se estremeció de incredulidad y de repente se preguntó, si la capacidad de creación del mundo se refleja en las características de una persona como ser vivo, estas tierras áridas no tienen ningún signo de vida ni nada que valga la pena visitar. No es diferente a una vasta extensión de tierras muertas. ¿Significa eso que mi vida y yo como persona no somos más que un cascarón vacío? Pensó con expresión abatida. La evidente diferencia entre el mundo de Miyamoto Musashi y el del propio Khan le hizo darse cuenta de que había algo intrínsecamente mal en él. ¿Es eso lo que soy como persona incluso ahora después de finalmente dejar atrás mi pasado y abrazar esta nueva vida? Se preguntó y se preguntó en un tono pesado. ¿Es este mi verdadero valor como hombre? Capítulo 1049 La autorrealización. Cuando Khan se dio cuenta de repente, comenzó a evaluar su autoestima como hombre, dado lo vacío y sin vida que era el mundo que había creado. Era un reino que reflejaba sus características como ser vivo pero no había nada más que oscuridad y vastas tierras muertas. Aunque no pudo determinar el significado exacto detrás del mundo sin vida que creó. El santo de la espada, Miyamoto Musashi, habló con calma. Sin embargo, según mi experiencia personal, esta no es su forma definitiva, declaró. ¿Qué? Preguntó Khan sorprendido. La ribera del pueblo donde te he estado entrenando hasta ahora es solo una de las secciones de mi mundo. Y eso surgió después de mucha introspección, dijo. El lugar donde te enseñé la esgrima samurái. Fue un recuerdo de los recuerdos de mi ciudad natal, reveló. Sucedió décadas después de que alcancé la cuarta iluminación. Entonces, si me puede pasar a mí, te pasará a ti, dijo el santo de la espada mientras palmeaba suavemente el hombro izquierdo de Khan. Este mundo no es solo la representación de lo que has sido o de lo que eres ahora mismo. Pero también en qué te convertirás, reiteró el santo samurái en un tono lleno de sabiduría. Tan pronto como el santo de la espada pronunció esas palabras. De repente, todo el cuerpo de Khan se congeló y sintió como si el tiempo se hubiera detenido de repente mientras recibía una epifanía. El reino que creó reflejó quién era y es como persona. Y al escuchar esas palabras de Miyamoto Musashi, reconoció otra verdad sobre sí mismo como persona. ¿Qué he hecho yo por el mundo exterior? Maté personas y monstruos cuando lo necesité, salvé a otros cuando lo necesité o sentí que era mi responsabilidad hacerlo. Al final todo lo hicieron únicamente por obligación o para servirme de una manera u otra, pensó.
Diablos, incluso alcanzar la cuarta iluminación fue algo que alguien más organizó para mí. No busqué avanzar hacia ella por mí mismo. Digo que quiero buscar fuerza, autoridad, influencia y poderes en términos de clases guerreras, hechizos mágicos y herrería, para estar en la cima de la cadena alimentaria, para no tener que estar mirando por encima de mi hombro. ¿Pero he hecho alguna vez algo si no fue por necesidad? Se preguntó Khan mientras hacía un análisis retrospectivo de todas sus acciones hasta ese momento. Temblar. N/O/Bel/B/jn.c/om. Temblar. El cuerpo de Khan se estremeció mientras miraba sus propias manos con una resolución temblorosa. ¿Alguna vez he hecho algo por otra persona por mi propia voluntad o por la bondad de mi corazón? Diablos, incluso salvé a Cassandra ese día porque me recordó a mi yo pasado ya que estaba en una situación similar a la del suicida Elric. Pero ¿y si no fuera así? ¿La habría salvado por voluntad propia o por cualquier sentimiento de protección? Se preguntó de nuevo. No sigo ningún código ni decreto como hombre. No soy un hombre de Dios ni un hombre de honor. No creo en una causa ni trabajo para construir algo en este mundo. ¿He hecho alguna buena acción sin ningún motivo solo porque sentí que era lo correcto? ¿Estoy realmente vivo o soy solo una cáscara vacía y sin alma de un hombre? Se bombardeó a sí mismo con estas palabras autocríticas. Incluso Miyamoto Musashi quedó desconcertado por el rostro de Khan, pero una leve y agradable sonrisa apareció en su rostro. Esto es bueno. Él está pasando por lo mismo que yo pasé una vez. Es algo por lo que todo hombre debería pasar al menos una vez en la vida, pensó. Aunque Khan estaba atravesando una crisis existencial, el santo de la espada estaba eufórico con una expresión de satisfacción. El cuerpo de Khan se estremeció y su corazón palpitó mientras sus ojos se fijaban en el vacío. Por primera vez, en lugar de celebrar su gran logro, Khan se preguntó desde el fondo de su corazón, ¿cuál es el sentido de mi vida? Preguntó abiertamente. Pero tan pronto como pronunció esas palabras de duda, no seas duro contigo mismo. Uno no descubre quién es realmente ni lo que representa en un solo día. Es un viaje arduo que a muchos les lleva gran parte de su vida. Y muy pocos tienen el privilegio de comprenderse a sí mismos en lugar de culpar al mundo exterior y a las circunstancias de su vida. Las personas se adaptan a su entorno para sobrevivir y prosperar, pero se pierden a sí mismas en el proceso. A veces, dijo el santo de la espada mientras miraba alrededor de las vastas y desoladas tierras abiertas, uno se encuentra a sí mismo superando la oscuridad interior. Una repentina oleada de actualización invadió la mente de Khan. Quizás tengas razón. Este mundo refleja la oscuridad de mi corazón. Por eso aquí no hay vida, ni luz, ni un solo ser vivo. Es simplemente un lugar de soledad y vacío, declaró Khan, quien también comprendió la sabiduría que se escondía detrás de esas palabras. Y esta es la oscuridad que debo conquistar para encontrarme a mí mismo, dijo y su expresión se calmó. Luego Khan miró al guerrero samurái con barba y reveló una expresión apreciativa. No lo habría logrado si no fuera por tus libros, con tu vida de descubrimiento, experiencia y conocimiento. Si no te hubiera tenido a ti guiándome directamente y corrigiendo mis errores o mi enfoque en cada paso del camino, me habría llevado más de una década lograr esto por mi cuenta. No me dijiste directamente cómo lograrlo, pero me ayudaste a preparar una mentalidad que me permitiera saber dónde debía mirar y dónde no debía perder el tiempo. No le digo esto a nadie con facilidad, pero, le dijo Khan a Miyamoto Musashi. Khan hizo una reverencia de 90 grados frente al santo de la espada y por primera vez. Gracias Sensei. Capítulo 1050 Verdadero llamado. Incluso el espadachín samurái dual quedó un poco desconcertado cuando Khan lo llamó Sensei. Era la primera vez que Khan ni siquiera se dirigía a él como algo más que un instructor hasta ese momento. Pero, de repente, Khan lo llamó su maestro y desconcertó incluso al santo samurái. En cierto modo, fue como si Khan finalmente aceptara sus enseñanzas como un discípulo apropiado, no como alguien obligado a aprender de él debido a un acuerdo previo entre ellos por necesidad. Ahora, incluso Miyamoto Musashi mostró una expresión de satisfacción y orgullo. Este mocoso, no estoy orgulloso de sus logros porque es de la tierra como yo. Pero incluso entre muchas generaciones de mis descendientes a quienes enseñé antes, después de que demostraron su valor, él estaba muy por delante. Estaban atados a las versiones de la realidad y a su perspectiva de nuestro mundo. Siempre fue uno de los mayores obstáculos que detuvo su crecimiento.
Incluso el más talentoso entre ellos nunca podría pasar de la tercera iluminación a pesar de aprender directamente de mí. Sin embargo, no solo alcanzó ese hito por sí solo sin un mentor adecuado, sino que también absorbió todo el conocimiento y la experiencia que le impartí como la sed interminable de un erudito por los secretos de lo desconocido. Yo solo guié su camino, pero él caminó y llegó al destino por sí solo. Pensó el santo samurái. Mientras tanto, Kan tenía sus propios pensamientos. Con esto finalmente puedo comenzar y aplicar el conocimiento y la experiencia que el dragón anciano del cosmos, Salazar, me impartió antes de que ambos dejaran de existir. Pensó Kan. Ya recibió mucha orientación y teorías y aprendió algunos métodos que el dragón anciano del cosmos le dijo cuando conoció al futuro Kan durante el cónclave de los héroes. Sin embargo, el problema era que Kan era incapaz de aplicar y probar ni siquiera uno de ellos porque aún no había alcanzado la cuarta iluminación en la ley espacial por su cuenta. Ahora que finalmente lo logró gracias al sexto héroe del espacio, Miyamoto Musashi, quien había pasado siglos estudiando la ley del espacio, era un camino abierto para él. Finalmente, pudo utilizar el conocimiento y los métodos de entrenamiento impartidos por el dragón anciano del cosmos, que pasó miles de años para lograr la quinta iluminación e incluso regresó en el tiempo con el Kan original solo para poder ayudarlo a lograrlo antes de tiempo. He recibido muchísima ayuda en esta línea de tiempo. El Kan original, el dragón anciano Salazar, el dios de la oscuridad y Kravel crearon un camino completamente nuevo para mí. Y luego estaba el anciano Ratnar, el maestro Trok, el maestro Romulus, el mentor Wildred, y ahora, el maestro Musashi. Cada uno de ellos ha afectado mis logros, mis habilidades, mi entrenamiento y los poderes que he alcanzado en este momento. Incluso con todas mis habilidades divinas o incluso con mis recuerdos eidéticos no habría llegado ni siquiera a la mitad si no fuera por ellos. Todo este esfuerzo, toda esta planificación solo para poder matar al dios demonio. Pensó para sí mismo. Había tanto en juego que muchas personas de diferentes líneas temporales, una deidad e incluso un dios organizaron tantas cosas para Kan solo para que pudiera evitar que el mundo terminara. Hablando de una armadura de trama masiva, dijo y se rió entre dientes. Kan no alcanzó su fuerza únicamente porque todo estaba planeado para él desde el principio. Él también tuvo gran parte de ella gracias a su esfuerzo y a su voluntad de nunca darse por vencido. Pero no le avergonzaba admitir que no estaría tan completo como está ahora si no fuera por todas esas figuras monumentales y poderosas. En todo caso, ahora era su deber asumir su papel como héroe de la oscuridad y llevar a cabo esta guerra contra el dios demonio hasta el final. De lo contrario, traería gran vergüenza no solo a quienes forjaron su destino, sino también a él mismo como hombre. Tal vez sea esto. Siempre lo tomé como si fuera una gran carga porque me obligaron a convertirme en el héroe de la oscuridad y me enviaron a este mundo. Entiendo lo que el Kan original, el emperador marcial, me dijo ese día, habló Kan como si una gran revelación similar a un oráculo amaneciera ante Kan. La verdadera medida de un hombre no es lo que revela al mundo. ¿Pero qué le oculta? Esas fueron las palabras que le dijo el Kan original. En aquel momento no las entendió, pero ahora comprendió su significado. En la superficie, Kan solo estaba desempeñando el papel de héroe de la oscuridad, creando imperios comerciales, aprendiendo habilidades y aumentando su fuerza para poder sobrevivir. Pero, al final, todo se trataba de una cuestión de supervivencia. ¿Qué otro objetivo mayor tenía que el de sobrevivir o proteger lo que era suyo? Hasta ahora, su papel como héroe de la oscuridad solo era una carga para él. Pero por primera vez, lo aceptó y desde el fondo de su corazón se esforzó por asumir todas las responsabilidades que ello conllevaba. Kan ya no era un hombre cuyo destino y decisiones estaban controlados por otros, ya fuera el Kan original, Salazar o el dios de la oscuridad. Brillar. De repente, una luz brillante brilló en el cielo del mundo de Kan. Y por primera vez, ya no era una tierra vacía y estéril, ya que se creó un sol, lo que significó la aceptación de Kan de sí mismo. N/O/Bel/B/Indot/C/Om. También representó el rayo de esperanza y claridad que acababa de recibir. Lo veo ahora. Lo que soy hoy y cómo llegué a ser lo que soy, todas estas personas que se sacrificaron tanto por mí, me transmitieron sus enseñanzas y conocimientos. No fue su egoísmo ni sus propios motivos lo que me obligó a hacer esto. Es algo que siempre estuve destinado a hacer. Salvar este mundo, dijo Kan mientras finalmente aceptaba su objetivo y responsabilidad como héroe de la oscuridad. Es el verdadero propósito de mi vida. Shin. Pero en ese momento, el mundo alrededor de Kan comenzó a cambiar y antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado a un universo completamente diferente donde existían millones de planetas cerca unos de otros.
Por fin ha llegado el momento de que nos encontremos, héroe de la oscuridad. Mi nombre es... escuchó una voz de otro mundo. Sin embargo, Khan quedó profundamente conmocionado al ver que todos esos millones de planetas, en toda su colectividad, creaban la silueta de un ser vivo. Raum, el dios del espacio. Capítulo 1051 Dios del espacio. Khan flotaba en la insondable e interminable extensión del espacio, rodeado de miles de millones de estrellas, con un ser trascendente mirándolo. A pesar de que la entidad estaba a miles de kilómetros de distancia, su presencia era tan abrumadora que parecía como si estuviera contemplando una inmensa montaña desde lejos. No tenía rostro, boca ni ojos, solo un rostro espectral que tenía galaxias flotantes e incluso agujeros negros en su interior. Toda la aparición parecía la de un ser humanoide vestido de blanco con una cabeza de un tono azulado. El cuerpo de Khan se puso de gallina y su mente era un torbellino de asombro y desconcierto. La entidad etérea, cuya silueta estaba formada por millones de planetas, irradiaba un aura de autoridad cósmica. Por fin ha llegado el momento de que nos encontremos, héroe de la oscuridad. Mi nombre es. Con una voz que resonó a través del tejido del espacio, se presentó. Raum, el dios del espacio. Choque. Esta situación repentina desconcertó a Khan. Pero antes de que pudiera hablar y presentarse, el dios del espacio habló. Así que tienes la habilidad divina del dominio dimensional. No me extraña que hayas elegido estudiar la ley del espacio. Es diferente de la línea de tiempo original, dijo Raum. Romper. Desmoronarse. Tan pronto como la voz del dios del espacio resonó, Khan pudo ver cientos de planetas que lo rodeaban rompiéndose y convirtiéndose en polvo. Como si este fenómeno no fuera un espectáculo digno de contemplar, muchos de los soles del sistema solar dentro del cuerpo del dios dejaron de existir mientras que los agujeros negros también se rompieron como vidrio. N/O/Bel/B/JN.C/OM. Esta situación fue completamente alucinante para Khan ya que su percepción del mundo estaba cambiando. Destruir cientos de planetas, apagar docenas de soles y destrozar numerosos agujeros negros con solo unas pocas palabras, Khan simplemente no podía comprender el inimaginable poder del dios del espacio. La magnitud de las habilidades de Raum superaba la comprensión de Khan. Le costaba asimilar que ese ser pudiera manipular la estructura misma del universo con un simple pensamiento. El alcance del poder de Raum hacía que incluso las entidades más poderosas con las que Khan se había topado parecieran motas insignificantes. Sin embargo, Khan sintió que la segunda parte de las palabras de Dios tenía más giros. Entonces, ¿tú también eres consciente de ello, oh Dios del espacio? Preguntó en tono respetuoso. De alguna manera, en el espacio exterior, donde el sonido normalmente no podía viajar por el vacío, sus palabras aún llegaban a Dios sin problemas. El tiempo es un espectro que afecta al espacio de manera diferente. No es tan lineal ni continuo como lo es en el mundo del que vienes, declaró el dios del espacio en un tono benigno. Aquí, puede variar de un lugar a otro, de un planeta a otro y de los reinos que no siguen las mismas leyes del continuo espacio-tiempo. Hay muchos universos en el multiverso donde la percepción del tiempo y el espacio difiere según la perspectiva, la especie y el intelecto como seres sensibles. He visto mundos donde las leyes de la realidad se han alterado hasta un grado extraño. He visto seres y razas que han trascendido incluso el concepto y las leyes de la muerte misma. Y yo mismo soy un ser de la sexta dimensión al que llamáis Dios, afirmó el Dios, compartiendo parte de su vasta experiencia con Khan. Aunque no soy como el Dios del tiempo, ¿sabes por qué puedo sentir el cambio en la línea de tiempo, verdad? Preguntó en un tono inspector. Khan, al otro lado, asintió mientras respondía. Dado que el espacio es un plano constante de existencia, permanece independiente del tiempo, repitió Khan, intentando solidificar el concepto en su mente. Dos reinos con dimensiones idénticas y espacio ocupado pueden existir simultáneamente en realidades diferentes, cada una con su flujo de tiempo único, pero el espacio en sí permanece inafectado. Claro, pueden ser versiones alternativas una de la otra, como una montaña en pie comparada con un precipicio, pero las leyes del espacio siguen operando por sí solas. Correcto. Para muchos no tiene sentido. Pero tú no eres uno de tantos, respondió el dios del espacio, casi sonando satisfecho. No me extraña que hayas alcanzado la cuarta iluminación tan pronto. Tienes mucha libertad de pensamiento y no confías completamente en lo que sabes, y mucho menos basas una suposición completa en la información temporal que tienes a mano, dijo. Con cada palabra pronunciada por el dios del espacio, la destrucción de planetas y galaxias continuó. Pero Khan ni siquiera podía atreverse a mencionarlo o hacer preguntas innecesarias que pudieran irritar al dios.
Podría decirse que tuve un buen maestro. Sin él, todavía sería tan ignorante, dijo Khan mientras se inclinaba con expresión agradecida. El dios del espacio asintió y habló. Esa es la razón por la que le pedí a mi portavoz que te guiara hacia la cuarta iluminación. También puedo ver que también te has encontrado con el dragón anciano Salazar, dijo Raum, revelando su conocimiento de los destinos cambiados en esta línea de tiempo. Supongo que ya te dijo cómo alcanzar la quinta iluminación, dijo con severidad. Khan asintió y respondió. Así lo hizo. Sin embargo, el conocimiento que me transmitió sigue siendo difícil de alcanzar, ya que yo mismo no he adquirido suficiente experiencia. Incluso el mundo que he creado está apenas en su etapa infantil. Todavía me queda un largo camino por recorrer. El rostro del dios del espacio, sin rostro, comenzó a agitar las manos. Sé que es ironía decir esto, pero se nos está acabando el tiempo. Khan entonces preguntó seriamente. ¿Por qué le pediste a Miyamoto-sensei que me enseñara? ¿No debería vuestra sincera generosidad extenderse primero al héroe del espacio? El dios del espacio respondió severamente. Mi nivel de control y la ayuda que le brindo a mi elegido tiene limitaciones desde que lo envié a Bantrea. Lo mismo ocurre con todos los demás dioses y diosas. Ya sabéis cómo funciona esto, reveló el dios del espacio. Khan asintió con la cabeza en señal de comprensión. Sin un canal apropiado como un monasterio, un portavoz que sirva directamente bajo un dios y que haya cumplido las condiciones previas requeridas, hablar con los dioses era imposible. Estaba seguro de que incluso el encuentro con el dios del espacio estaba sucediendo porque debía haber cumplido ciertas condiciones que permitieron este encuentro temporal. Por esa misma razón, Khan aún no había podido contactar al dios de la oscuridad desde que entró en Bantrea. Para ser honesto, no me importa esta guerra contra el dios demonio en este momento. Incluso si el mundo fuera destruido, yo no me vería afectado y continuaría existiendo durante cientos de miles de millones de años. Tal vez finalmente moriría y descansaría después de vivir tanto tiempo. Pero lo que sí me importa es cómo sus acciones afectarán al resto de la existencia, afirmó Raum, casi sonando melancólico. Khan entonces preguntó en tono sarcástico. ¿Por qué al dios del espacio, que parece ser una amalgama de millones de planetas y quién sabe cuántos universos, le importaría el destino de un solo planeta? ¿Es porque Bantrea es, en cierto modo, una existencia como una madre para ti? Ante esta pregunta, el dios del espacio dejó escapar un suspiro, destruyendo algunos universos más dentro de su cuerpo. En cierto sentido, sí. Pero mis intenciones y acciones no están dictadas únicamente por ese hecho. Podría haberme dejado llevar y no haber interferido en esta guerra, pero no es mi existencia la que está en juego sino la totalidad del multiverso en sí, declaró. Khan se quedó estupefacto nuevamente después de escuchar esas palabras. ¿Qué quieres decir? Preguntó. ¿Conoces el elemento del origen, verdad? Preguntó el dios del espacio. Khan asintió. Había visto el elemento de origen, que era la fuente de todo el maná, la energía mundial y los diferentes elementos de la realidad que vio en el Salón de la Sensibilidad durante su período de entrenamiento con Rómulo y Mildred. Fue precisamente eso lo que ayudó a Khan a aumentar su infusión de la ley espacial e incluso le permitió crear la primera forma de su dominio dimensional. Ustedes llaman a este mundo Bantrea. Pero nosotros, los dioses, teníamos otro nombre para este mundo antes de que existiera cualquier civilización o cualquier ser vivo. Es, fue y siempre será el primero y el último. Lo llamamos. El dios del espacio habló en un tono sombrío mientras revelaba el nombre olvidado de Bantrea. Primer Ultintus. Capítulo 1052. El nacimiento de los dioses. El dios del espacio reveló de repente el nombre original de Bantrea, el primer Ultintus. La voz de Dios tenía un matiz de misterio mientras continuaba. A estas alturas ya debes haberte dado cuenta de que tu planeta, la Tierra, es una variante de Bantrea. Pero no es el único, reiteró. Sí, lo sé. Y si no me equivoco, nuestra Tierra se llama así por la existencia del dios de la Tierra en Bantrea, dijo Khan, expresando su hipótesis. Sí. Es una de las muchas cosas que se parecen a Bantrea. Pero eso no es todo. Existen realidades en las que la Tierra es exactamente la misma, pero también tiene dioses, al igual que muchas religiones que existen en Bantrea y en las diversas variantes de la Tierra, expresó Raum. Entonces, ¿los dioses de varias religiones y mitologías son reales en algunas versiones de la Tierra? Preguntó Khan. Sí.
No solo eso, sino que incluso esas versiones de la Tierra tienen realidades múltiples donde el mundo prospera debido a la existencia de los dioses o es destruido por esos mismos seres que ustedes los humanos adoran. El número de realidades paralelas continúa ramificándose a partir de cada versión de las tierras, creando infinitamente diferentes versiones de cada una de ellas, explicó el dios del espacio. Sin embargo, al final, todas esas versiones de la Tierra y millones de otros mundos, que también tienen sus propias ramas de realidades, son al final meras y baratas imitaciones de Vantrea, declaró el dios del espacio. Como dije antes, este mundo es el primero y el último. Vantrea es la fuente del multiverso, todas las realidades, líneas de tiempo y leyes de la existencia. Y es por eso que nosotros los dioses lo llamamos Prime Ultimatus, la cima y la existencia última, así como el origen de todo ello, habló el dios del espacio en un tono severo. Romper. Desmoronarse. Incluso ahora, no le importaba cuando sus palabras estaban destruyendo miles de planetas con cantidades inimaginables de formas de vida en ellos. Estremecimiento. N/O/Bel/B/A/M.C/Om. Khan simplemente se estremeció hasta la médula y casi tembló de miedo, imaginando si uno de esos mundos era la Tierra de la que él provenía. Por un lado, el dios del espacio habló de salvar a Vantrea, pero por otro lado, sus palabras transmitidas a Khan estaban destruyendo universos. Sin embargo, Raun no mostró ningún sentido de preocupación o intentó eludirlo. Al observar su rostro horrorizado, Raun habló en un tono dominante. No te preocupes. Esos universos y realidades estaban destinados a ser destruidos. No es tu responsabilidad ni la mía salvarlos ni cuidarlos. Ellos son los que tienen un mal final, explicó con voz desinteresada. Raun luego continuó en un tono severo mientras hablaba. Todos los dioses vinieron del primer Ultimatus después de que nos creó para desarrollar su propia existencia. El primer Ultimatus existía antes del propio tiempo, pero para poner parámetros a la duración de su evolución, creó el concepto y las leyes del tiempo, dando así nacimiento a su primera forma consciente, el dios del tiempo. El tiempo tenía que fluir y ser finito sobre algo que ocupaba. De lo contrario, no habría uso del tiempo mismo. Así que el primer Ultimatus me creó a mí, el dios del espacio. Una vez que se estableció y se formó como planeta, quiso crear vida. ¿Pero qué es la vida sino una existencia eterna sin fin? Entonces, antes de que la primera vida llegara a este mundo, se creó la ley de la muerte, reveló el dios del espacio, haciendo una revelación impactante con tanta naturalidad. El dios de la oscuridad, respondió Khan. El dios del espacio respondió con calma. Él no solo representaba la muerte, sino también la oscuridad del vacío sin tiempo, espacio, vida ni luz. Así, se convirtió en el primero entre los dioses en representar dos aspectos de la realidad. Y una vez que se estableció el concepto de muerte, el primer Ultimatus comenzó la creación de este mundo. Luego vino el dios de la vida, seguido por el dios de la sensibilidad. Las formas de vida necesitaron entonces dar sentido y utilizar la vida y la sensibilidad que habían adquirido. Así nació la diosa del conocimiento, declaró Raum, compartiendo el orden del nacimiento de los propios dioses. Una tras otra, las manifestaciones de la realidad fueron engendradas por Prime Ultimatus. Por lo tanto, también tenemos al dios de la naturaleza, la luz, el rayo, el mar, el fuego y la tierra. También está la diosa del viento. Luego explicó cómo los dioses fueron creados uno tras otro hace miles de millones de años por Prime Ultimatus. Sin embargo, el primer Ultimatus del pasado era una existencia tan aterradora que estas leyes que creó y manifestó en la forma de nosotros los dioses, su alcance excedió mucho más allá de sus propias expectativas. Incluso nosotros los dioses, los seres con la máxima autoridad en esos aspectos y leyes de las realidades, solo podíamos observar cómo nuevas realidades, universos, líneas de tiempo y variantes de ellos seguían aumentando a cada momento, reveló el dios del espacio. Esto es tan jodidamente absurdo e insondable. Pensó Khan para sí mismo. Entonces, creó una especie de reacción en cadena incontrolable, una que no tiene fin ya que sigue creando nuevos mundos, universos, líneas de tiempo y realidades. Preguntó con el rostro petrificado. Con voz temblorosa, Raun respondió. Sí. Y por eso, nosotros los dioses teníamos que actuar. Éramos como hijos obedientes de una madre que no tenía nada más que lealtad absoluta e instinto para proteger a su padre. Sin embargo, cuanto más se salía de los límites Prime Ultimatus, más destrucción y caos seguía en todas esas realidades y líneas de tiempo. Al final, todos nos liberamos y comenzamos a absorber sus poderes a través de las mismas leyes y aspectos de la realidad de la que fuimos creados, explicó el dios del espacio.
Hubo un tiempo en el que todos nosotros no queríamos nada más que detener este incesante ciclo de creación y destrucción de miles de millones de mundos, líneas de tiempo y realidades. Todos hemos dedicado cientos de miles de millones de años a mantener ese equilibrio. Y al absorber los poderes infinitos e inagotables del primer Ultimus, digamos simplemente que todos los dioses no se limitan a Vantrea. Yo solo, por ejemplo, no soy el único dios del espacio en Vantrea, afirmó el dios del espacio e hizo una larga pausa. Soy el dios del espacio de todo el multiverso. Capítulo 1053. La propuesta de Dios Raum, el dios del espacio, reveló que no solo era el dios de Vantrea, sino también de todo el multiverso. Puedo controlar el espacio y todas las dimensiones al igual que los demás dioses y diosas controlan su aspecto de la realidad a través del multiverso con un solo pensamiento. Incluso si ya hubiera un dios de la muerte en un universo o realidad en particular el que conociste puede intervenir fácilmente y apoderarse de ellos sin resistencia, dijo Raum en un tono orgulloso. Espera, recuerdo que el dios de la oscuridad dijo una vez que traer mi alma de la tierra consumiría muchos de sus poderes y no puede hacer eso durante 1000 años. ¿No es eso contradictorio con lo que usted dijo? Preguntó y cuestionó Khan. ¿Entonces eso fue lo que te dijo? Entiendo la pista. Es evidente que te mintió. Supongo que fue por el acuerdo que hizo con el Khan Salvatore original. Si el dios de la oscuridad realmente quiere puede convertirse en el único dios de la muerte y la oscuridad en todo el multiverso matando a cada uno de ellos en un mero momento ya que él es su creador, dijo Raum. Esta revelación dejó a Khan atónito de nuevo. Parece que he estado menospreciando mucho a God of Darkness porque el Khan original me hizo las cosas más fáciles. Pensó para sí mismo, reconociendo su propia insolencia. Es solo que esos pequeños dioses de mundos similares al suyo juegan ese papel inútil para nosotros, sin siquiera saber que son meras hormigas para nosotros. Y los dejamos en paz porque simplemente hay demasiados mundos, universos y realidades para siquiera llevar la cuenta. Es como invitar voluntariamente a un dolor de cabeza eterno por una eternidad. Nosotros los dioses no somos tan tontos. Así que dejamos estos mundos como están y nos centramos en el más importante de todos ellos, ese es Vantrea, declaró el dios del espacio con voz pensativa. Entonces, si Prime Ultimus es destruido, preguntó Khan al darse cuenta. Sí, todo el multiverso también será destruido, respondió Raum con calma. Entonces Khan recordó lo que dijo el emperador marcial. Esto es más grande que tú y yo. Hay muchas cosas mucho más valiosas que tu propia vida en juego. Matar al dios demonio sin importar el costo incluso si eso significa nuestra muerte. Esta es la única manera de salvar este mundo, salvarlo todo. Khan finalmente entendió lo que dijo el Khan original. No estaba hablando de aceptar su papel como héroe de la oscuridad y desempeñar su papel en la guerra contra el dios demonio debido a un cambio repentino de opinión o alguna razón irrelevante. El emperador marcial quería que el actual Khan se preparara para la gran guerra porque estaba tratando de salvar todo el multiverso. La verdad sea dicha, quería verte desde el momento en que alcanzaste la tercera iluminación. Sin embargo, he tenido mi cuota de decepciones en los últimos cientos de millones de años. La mayoría nunca alcanza la cuarta iluminación, independientemente de su talento o entusiasmo. Solo hubo 7 seres que lograron la quinta iluminación. Solo uno podría convertirse en un semidios, convirtiéndose así en la deidad del cosmos. Khan pregunta. ¿El guardián celestial que supervisa el cónclave de héroes? Correcto. Cuando los dioses acordaron celebrar el cónclave de los héroes, creando sus respectivas penínsulas y reinos con su propia esencia divina. Sin embargo, las Hespérides en sí mismas son un reino diferente al que solo se puede acceder a través de las puertas que se crearon en cada uno de los primeros imperios que comenzaron a servir a los dioses. Es una triple capa de múltiples dimensiones que se superponen entre sí. Así que el único que podía enviarse como una proyección del alma y mantener estos reinos sin que todos se destruyeran entre sí era mi sirviente, dijo Raum mientras divulgaba este secreto. Khan comprendió por qué la deidad del cosmos era la que asumía el papel de guardián celestial, porque, además del dios del espacio, él era el único que podía proteger y dar órdenes al cónclave de los héroes. De lo contrario, estos reinos se habrían desgarrado y devorado entre sí. Y el margen de error que quedó atrás fueron las lágrimas del reino que utilizó para viajar entre dos penínsulas diferentes. De lo contrario, Khan no estaría vivo en este momento si el cónclave de los héroes no hubiera estado supervisado por la deidad del cosmos. Y ya te has encontrado con el único dragón que ha alcanzado la quinta iluminación también. Khan asiente ante la mención de Salazar, el dragón anciano del cosmos. Él era uno de los más interesantes.
Las bestias divinas, los dragones y las otras 3 especies primordiales siempre han desafiado a los dioses y no nos reconocen ya que son los seres más fuertes del reino mortal. N/O/Bel/B/A/Indot C/Om. Por lo tanto, ver a un dragón real, el más fuerte de su generación, eligiendo abolir su propio elemento con el que nació solo para aprender y forjar su propio camino estudiando la ley espacial, fue una experiencia notable, afirmó el dios del espacio en un tono desconcertado. Khan asintió. Ese era el dragón anciano del cosmos que incluso el emperador marcial respetaba. Y fue lo suficientemente orgulloso como para mostrarme los dientes cuando lo convoqué a esta dimensión después de que alcanzó la quinta iluminación, dijo el dios del espacio en un tono divertido. Es triste que haya elegido borrar su existencia del mundo y de todas las líneas de tiempo solo para enviar la versión original de Khan Salvatore al pasado y cambiar el destino de esta nueva línea de tiempo. Debo admitirlo, el tú actual es el resultado del sacrificio hecho por Salazar y el Khan Salvatore original. Y ellos son la razón principal por la que envié mi decreto a mi portavoz, Miyamoto Otomusashi, instruyéndole que te enseñara. Aunque tienes el talento y el libre pensamiento para lograrlo por ti mismo, te habría llevado décadas alcanzar siquiera la cuarta iluminación. Khan estuvo de acuerdo. Si no hubiera sido por Miyamoto Sensei, creo que me habría llevado al menos 30 años alcanzar la iluminación. Khan no se avergonzaba de dar crédito a quien lo merecía. Entonces, ¿por qué ir tan lejos y por qué dijiste que se nos estaba acabando el tiempo? El dios del espacio habló, su voz resonó y destruyó nuevamente miles de planetas y galaxias. Mis planes iniciales eran ofrecerte mi ayuda y convertirte en el acólito del cosmos, divulgó sus planes. ¿Es diferente a un apóstol? Sí. ¿No sería diferente a que abandonaras tu papel de héroe de la oscuridad y te convirtieras en el nuevo héroe del espacio? Khan se quedó en shock. Ya tienes el potencial e incluso la habilidad divina de la ley dimensional que yo mismo creé. Para ser honesto, solo por el mérito has superado los criterios de elegibilidad necesarios incluso en comparación con la persona que yo mismo elegí. Sin embargo, considerando lo que está por suceder pronto, lo último que quiero es ir a la guerra con el dios de la oscuridad cuando el final está tan cerca. El dios del espacio reveló sus intenciones. El tú original ya planeó muchas cosas en las líneas de tiempo originales y dispuso que sus creaciones también se convirtieran en apóstoles. Ni siquiera yo pude notar un cambio tan drástico en la línea de tiempo hasta que el cónclave de los héroes estaba a solo 2 días de distancia, habló Raum con voz firme. Por eso dispuse a mis representantes para que estuvieran de su lado e incluso para que los ayudaran si fuera necesario. Además de eso, ya eres el apóstol de la guerra, reiteró en un tono ligeramente complacido. Dada la situación actual, no puedo brindarte más ayuda, ninguna clase especial o poderes. De lo contrario, tu alma explotaría, afirmó el dios del espacio, revelando la razón principal por la que tuvo que cambiar sus planes previos para Khan después de invocarlo a este espacio infinito, un reino de su creación. Khan entendió el razonamiento pragmático del dios del espacio. Su cuerpo ya albergaba 3 habilidades divinas, 5 bendiciones, 4 dones, 3 de los cuales provenían de las deidades de la herrería mientras se convertía en una entidad de éter cósmico. Si el dios del espacio hubiera añadido algo más en nombre de la ayuda, lo más probable es que Khan hubiera optado por la energía nuclear. Entonces, ahora que me has convocado aquí y has sabido quién soy, ¿cuáles son tus planes conmigo?, preguntó Khan en tono curioso. El dios del espacio hizo un pequeño gesto y mostró diferentes versiones de realidades donde el foco principal era el Rick. Luego de conocer tu existencia, investigué sobre tu origen. Y para ser precisos, no había nada destacable e incluso algo único en tu vida desde el momento en que naciste, afirmó Raum. Hay millones de ustedes, todos los cuales han vivido y muerto como el Rick Johnson en sus respectivas realidades y líneas de tiempo. Entonces me pregunté qué te hizo tan especial para que el dios de la oscuridad te eligiera en la línea de tiempo original. Y finalmente encontré la razón, declaró con voz alegre. ¿Y cuál es esa razón?, preguntó Khan, con el rostro serio al sentir una inevitable sensación de amenaza. Cada versión ha vivido como el Rick Johnson. Algunos de ellos incluso han viajado a mundos diferentes. Sin embargo, solo hay uno que se hizo llamar Khan Salvatore después de llegar a este mundo en la línea de tiempo original. La razón, deberías preguntarle eso al dios de la oscuridad. No es mi responsabilidad revelarlo, dijo Raum, el dios del espacio, con una voz críptica. Sin embargo, a la luz de conocer la verdad tengo una propuesta que hacer, ahora que todos los planes ya no tienen sentido, habló el dios del espacio con una voz siniestra.
Lo que quiero de ti, héroe de la oscuridad, dijo el dios del espacio mientras revelaba su nuevo plan, es convertirse en mi vasija. Capítulo 1054 El liberado. De la nada el dios del espacio le propuso a Khan convertirse en su nave, dejando a este último desconcertado y completamente incrédulo. Khan no podía comprender ni asimilar este giro inesperado que aparecía en esta congregación, pero trató de aceptarlo y pronto declaró su respuesta. ¿Cómo es eso posible? Dijiste que brindarme cualquier ayuda en este momento destruiría mi alma. Y aunque sea un santo, ¿tiene sentido que un dios pueda usar a un humano como recipiente sin ninguna repercusión? Preguntó Khan, ligeramente ansioso. Sí, es posible, si ya no tienes alma, respondió con severidad el dios del espacio. Choque. De ninguna manera voy a hacer eso. Gritó Khan desafiante. N/B/B/IN.C/OM. Lo que Raum quiso decir, fue simplemente que Khan murió, su alma desapareció y luego el dios del espacio tomó posesión de su cuerpo ahora mismo durante esta reunión. Quería que Khan se sacrificara para salvar el multiverso. Pero Khan le dejó muy claras sus intenciones al dios del espacio. Rechazar a un dios todopoderoso, bueno, no era la primera vez, por así decirlo. Piénsalo, actualmente eres la persona más adecuada para hacerlo, incluso mejor que el actual héroe del espacio. Tal vez incluso el Khan Salvatore original planeó que esto sucediera, dijo Raum, sugiriendo un misterio imprevisto. Agitar. Al otro lado del teléfono, Khan rápidamente sacudió la cabeza en señal de negación. La forma en que hablé con él y todo lo que me dijo que hiciera, no había forma de que lo hubiera planeado. Y tampoco soy un bufón como para creerme tus palabras solo porque eres un dios, respondió Khan con voz firme. Suspiró. El suspiro del dios del espacio destruyó nuevamente cientos de planetas en sus respectivos universos. Incluso cuando la inevitable aniquilación está a las puertas, todos los mortales, independientemente de su especie o poderes, aún eligen adherirse a sus propias creencias y piensan que pueden hacerlo mejor. Esa emoción inútil que llamas esperanza, no es más que una noción inútil frente al destino, afirmó, recordando su propia experiencia. ¿Quién crees que será la mejor opción para destruir al dios demonio? ¿Tú o yo? ¿Puedes siquiera utilizar la habilidad divina de la ley dimensional en toda su extensión, mejor que yo en eso? Preguntó en un tono persuasivo. Lo que está en juego aquí no es solo un mundo o dos, sino todo el multiverso y todo lo que alguna vez existió. ¿Aún así ni siquiera puedes renunciar a tu cuerpo y dejarme terminar esta guerra? Preguntó Raum en un tono de reprimenda. La expresión de Khan se volvió seria, pero sus ojos se volvieron decididos. Puede que tengas razón. Podrías acabar con esta guerra si te doy mi cuerpo ahora mismo. Pero lo que tienes es simplemente una visión obstinada de este mundo como un dios y no como un ser vivo cuya existencia depende de la supervivencia de Vantrea. Aunque este mundo se destruya, seguirás viviendo y tal vez hasta crees nuevos mundos por aburrimiento. Tienes planes de respaldo, pero no hay un plan B para mí, dijo Khan con firmeza. Además, le debo a mucha gente llevar esto hasta el final, declaró Khan con voz estoica. Raum encontró este sentimiento completamente inútil para su causa. Vergüenza, primero, el héroe del espacio me decepcionó con su estancado progreso en la ley espacial, y ahora tú, la nave más adecuada, también niegas mi propuesta. Parece que todos mis planes se están volviendo inútiles ahora, repitió en tono exasperado. Khan preguntó con curiosidad. ¿Y cuáles eran esos planes, si se me permite la pregunta? A su pregunta, el dios del espacio respondió en tono arrepentido. Si el héroe del espacio ya hubiera alcanzado la cuarta iluminación, ni siquiera tendría que preguntarte a ti, un héroe elegido de otro dios. Temblar. Los ojos de Khan estaban muy abiertos mientras se sobresaltaba por la sorpresa. Entonces, ¿planeabas tomar posesión de su cuerpo desde el principio? Preguntó con expresión horrorizada. Sí. El actual héroe del espacio no fue elegido únicamente por sus cualidades, sino porque sabía muy bien que un día, podría convertirse en mi recipiente si la situación nos obligaba a ello. Y él es el tipo de persona que habría entendido la responsabilidad que ambos tenemos y las consecuencias si no protegiéramos este mundo, reveló el dios del espacio. Él estaba ansioso por volverse más fuerte para proteger a Vantrea y su mundo natal. Es por eso que aceptó esta responsabilidad en primer lugar, afirmó Raum. Ante esta información divulgada, Khan respondió severamente. Bueno, desafortunadamente solía ser un hombre que nunca se hacía cargo de su vida, que sobrevivía en un entorno complaciente solo porque era la forma más segura de redefinirme a través de desafíos y riesgos. Eso ha cambiado desde que llegué a Vantrea. Y ahora, yo mismo me he convertido en un bastardo muy egoísta.
Odio perder lo que es mío y haré absolutamente todo lo que esté a mi alcance para proteger lo que tengo. Puede que no sea un héroe justo como tu héroe del espacio que se sacrificaría por el bien de este mundo. Pero soy el tipo de hombre que prefiere tomar el control del destino mismo antes que dejar que éste dicte mi vida. Y por esa misma razón, humildemente rechazo tu propuesta, dijo Khan, esta vez mostrando el debido respeto al dios del espacio pero expresando resueltamente su decisión final. Raun no mostró ningún desprecio hacia la negativa de Khan por alguna razón y continuó con voz sagaz. Todavía tenemos algunos años, pero si no te conviertes en un semidios ante el dios demonio, entonces nuestra única opción será encontrarnos así nuevamente si logras la 5ª iluminación en la ley del espacio. ¿Entiendes lo incierto que es ese tipo de futuro? Dijo. ¿Aún apostarías el destino de todo el multiverso solo porque ignoras tus propios logros hasta ahora? Preguntó en tono autoritario. Se podría considerar que esas palabras son un insulto a Khan, pero a este último no le molestaron. Lo haría, no porque sea demasiado confiada. Puede que aún no sepas esto sobre mí. Pero a diferencia de todos los demás héroes invocados en esta generación, no logré lo que logré solo por ser un héroe elegido por un dios que tenía habilidades divinas útiles. Y ciertamente, el Khan y Salazar originales hicieron posible mi vida actual. También es cierto que he recibido mucha ayuda de otras personas. No tengo ningún problema con ello y tampoco negaría su participación en ello. Sin embargo, citó Khan mientras todo su semblante se relajaba. Señaló y se golpeó la cabeza con el dedo índice derecho. Soy lo que soy hoy gracias a mi propia mente y a mi naturaleza, afirmó Khan haciendo una firme declaración. He cometido errores, pero también he aprendido de ellos. He ganado fuerza y voluntad para sobrevivir en este mundo porque no tuve apoyo ni ningún tipo de respaldo desde el día de mi llegada. He matado por ello, he sangrado por ello. Proclamó en voz alta. Raun también mostró una mirada interesada. He sufrido inmensas torturas y he muerto más de 1.000.000 de veces solo para convertirme en el mejor en todo lo posible para mí. Y a través de todas esas luchas, dificultades y peligros que he enfrentado en esta nueva vida, mi mente y mi ingenio siempre han sido el aliado más fuerte que me ayudó a adaptarme y superar cada situación. Para ti, puede que sea un egoísta y un tonto ignorante. Pero cualquier persona cercana a mí estaría totalmente de acuerdo en que. Luego Khan terminó sus palabras con voz resuelta. Soy un sobreviviente. La extensión infinita del espacio y los universos se estancó repentinamente, deteniendo su ciclo mientras el dios del espacio estaba intrigado por la firme declaración de Khan. ¡Qué arrogancia! Incluso su predecesor, el 8º héroe de la oscuridad, quien fue el héroe más fuerte que existió hasta ahora, hizo todo lo posible para matar a los otros héroes elegidos. Pero aún así no pudo matar al dios demonio. Estás en inferioridad numérica, superado en número y estás luchando en una guerra sin esperanza porque incluso ahora, los otros dioses y los imperios todavía siguen rondando por sus mezquinas políticas y su codicia de poder. Con todos estos obstáculos, estás destinado al fracaso, al igual que el 8º héroe de la oscuridad. Entonces dime qué te hace pensar que te puede ir mejor. Preguntó en un tono intimidante. ¿Qué te hace pensar que serás diferente a los que vinieron antes que tú? ¿Quién dice que no fracasarás ante el propio destino? Preguntó Raum, el dios del espacio. Khan apretó el puño y levantó la cabeza mientras respondía con una voluntad desenfrenada e invencible. A menos que gane. Capítulo 1055. La convicción. Khan flotó en el cosmos infinito lleno de millones de universos, miles de millones de planetas que existían al unísono mientras se enfrentaba a Raum, el dios del espacio. El dios del otro lado parecía ligeramente impresionado con la convicción de Khan. A estas alturas, tanto Khan como Raum sabían que sin el permiso del primero, el segundo no podría tomar posesión de su cuerpo. Incluso los dioses valoraban el consentimiento de sus héroes elegidos, personas traídas de otros mundos por una razón desconocida. Y esto jugó a favor de Khan en este encuentro con el dios del espacio. Ah, ustedes los mortales y su estupidez, pensar que pueden manejar las cosas mejor que nosotros los dioses. Esta guerra no habría continuado y terminado hace 3.000 años si hubiera habido un candidato adecuado para mí en ese entonces. Pero vuestro desafío y vuestra pestilencia no tienen límites, dijo Raum en tono irritado. Está bien, hazlo a tu manera, héroe de la oscuridad. Pero debes saber que si un día, Vantrea es destruida por completo, mientras respiras tus últimos momentos, recuerda que tuviste la opción de detenerlo todo. Pero no lo hiciste principalmente por las creencias arrogantes que te hicieron esperanzado, declaró Raum en tono autoritario. Bueno, si aceptara convertirme en tu recipiente estaría muerto de todos modos, ¿no? Le preguntó al dios sarcásticamente. Sí, lo harías.
Pero el alma de un héroe a cambio de la existencia de todo el multiverso. Yo diría que es un trato más que razonable, respondió Raum. Ah, me siento triste por el dios de la oscuridad, dado cómo se están desarrollando las cosas. Encontraste un héroe que daría su vida para proteger el multiverso sin dudarlo. Y luego está el dios de la oscuridad, que eligió a un bastardo codicioso y egoísta como yo, que preferiría arriesgarse a su destrucción antes que aceptar su muerte. Irónicamente, quise morir en el momento en que lo conocí, y ahora quiero vivir y salvar este mundo por mi propia elección, dijo Khan, lamentando cómo su pasado y su presente eran diferentes y completamente opuestos entre sí en ese aspecto. Así que haré todo lo que crea conveniente en lugar de entregarte mi cuerpo a ti o a cualquier otra persona, dijo Khan con firmeza. La tranquilidad de su propia decisión hizo que Khan se sintiera un poco emocionado en cierto modo. Porque por un lado, su propio héroe luchaba con sus convicciones mientras que Khan, una persona elegida por otro dios, permanecía imperturbable pero tenía una fuerte creencia en sí mismo. Entonces, aquí termina nuestro encuentro, Khan Salvatore. Independientemente de tu decisión de rechazar la propuesta, espero que tengas éxito. Para mí, ha pasado mucho tiempo desde que vi a un individuo tan interesante como usted. Sin embargo, sea lo que sea, espero que nos volvamos a encontrar antes del fin de este mundo, reiteró Raum solemnemente. Khan asintió con la cabeza en señal de comprensión en respuesta porque él también sabía el peso de sus responsabilidades ahora que conocía al dios del espacio. Lo que vendría en el futuro seguía siendo un misterio. Punto luminoso en un radar. Al momento siguiente, Khan se encontró nuevamente dentro del mundo de su creación, de pie junto a Miyamoto Musashi. Khan, ¿acabas de? Preguntó el santo de la espada. Sí lo conocí al dios del espacio, respondió Khan, aún recordando la experiencia surrealista que tuvo dentro del espacio infinito. ¿Ese reino, fue creado por el dios del espacio? Preguntó Khan mientras miraba a su sensei. No, no lo fue. Más bien, fue el punto de origen del multiverso. El dios del espacio no solo lo ocupa, sino que también lo supervisa como un guardián silencioso, un protector vigilante, respondió el espadachín samurái. La cantidad de universos, planetas y realidades que vi allí eran infinitas. ¿Puede alguien como nosotros lograr siquiera una fracción de ese poder incluso si nos convirtiéramos en semidioses o lográramos la quinta iluminación en la ley del espacio? Preguntó Khan con una mirada anticipatoria. N/O/B/B/JN.C/om. No lo sé. Pero lo que sí sé es que convertirse en un semidios es solo el primer paso, respondió Miyamoto Musashi con una leve risa. Morí antes de poder dar ese primer paso. Con suerte, al menos tendrás la oportunidad de hacerlo en mi nombre, respondió el primer emperador del Imperio Herbe. Khan hizo una reverencia de 90 grados y habló con un tono respetuoso. Lo intentaré lo mejor que pueda, sensei. Levantó la cabeza y vio el mundo que había creado. Después de ver el origen del multiverso, creo que entiendo algunas cosas sobre mi propio mundo, dijo Khan. Oh, ¿y qué sería eso? Preguntó el santo de la espada, desconcertado. Que aunque el mundo es una representación de quién soy y de lo que seré como persona, dijo Khan y detuvo sus palabras. Grifo. Golpeó el suelo con su pie derecho y al instante siguiente, su éter cósmico se extendió a los 100 kilómetros cercanos. No tiene por qué limitarse a mis propias características o imaginación, dijo. Retumbar. Temblar. Guau. En los siguientes momentos, el mundo desolado y lúgubre creado por Khan, que antes no tenía nada más que un suelo negro y sin vida, comenzó a evolucionar. Pronto, las diferentes creaciones multicolores como montañas, ríos de agua dulce, árboles y nubes comenzaron a aparecer en este mundo vacío, dando inicio al inicio de un ecosistema. El dragón anciano Salazar tenía razón. La ley espacial no se trata solo de manipular o utilizar el espacio o la verdadera dimensión en sí. Fui un tonto al pensar que se limitaba a cosas primitivas como la teletransportación o atacar usando la fuerza espacial. Pensó. Es perfectamente capaz no solo de crear un mundo que podamos alcanzar al alcanzar la cuarta ilustración, sino que puede hacerlo realidad, declaró Khan. ¿Qué? Exclamó el santo de la espada con los ojos bien abiertos. Lo sentí cuando vi al dios del espacio, él no solo estaba supervisando el multiverso. Si mi suposición es correcta, estaba alterando el curso del multiverso y todos los universos en él. Vi muchas galaxias y todas las formas de vida que había en ellas muriendo, pero no sentí ninguna fuerza vital que emanara de ellas, ni siquiera como simple espectador, afirmó Khan. ¿Quieres decir que esos mundos no eran reales? Preguntó Musashi escépticamente. No, eran reales. Sin embargo, todos parecían réplicas de la realidad, creadas a la perfección, con cada detalle minucioso.
Creo que el dios del espacio no solo controla el multiverso, él equilibra y preserva todas las formas de vida que habitan en él. La audaz afirmación de Khan incluso sorprendió al santo de la espada. Tal vez eso era lo que esperaba que yo entendiera al conocerlo. De alguna manera, podría haberme dado un arma poderosa para usar contra este dios demonio del que todos hablan, repitió Khan y dejó escapar una sonrisa confiada. Miyamoto Musashi quedó confundido, incapaz de comprender lo que Khan estaba diciendo. Sé lo que tengo que hacer además de entrenar y aumentar mi potencia. Y a mí también me gustaría conocerlo, dijo Khan mientras miraba con interés a su mentor en derecho espacial. ¿A quién conocer? Preguntó el santo de la espada. Khan sonrió, mirando el mundo en evolución que lo rodeaba, mientras el mundo oscuro comenzaba a convertirse en un paisaje sereno lleno de naturaleza. Habló con un semblante intrigado mientras mencionaba a la persona que deseaba conocer después de este encuentro. El héroe del espacio. Capítulo 1056 Historia del héroe. Después de expresar finalmente sus intenciones de cumplir con su parte del trato, Khan le preguntó a Miyamoto Musashi qué tipo de hombre era el actual héroe del espacio. El actual es el 10º héroe del espacio. Es mayor que tú por solo 3 años. En comparación con sus predecesores, los que vinieron después de mí, tiene un fuerte sentido del deber y su fuerza de voluntad para hacer justicia es una de las mejores que he visto. En cierto modo, su disciplina y su trabajo duro me recordaron a mí mismo cuando era joven. Sin embargo, no todos los obstáculos se pueden superar con trabajo duro o pura fuerza de voluntad. Algunos de ellos también requieren talento y una visión libre del mundo, similar a la tuya, reveló el santo de la espada. No estás limitado por un determinado sentido ideológico, moral o tradicional. Ni siquiera eres un hombre religioso a pesar de ser un representante literal de un dios. No tienes ningún problema en reconocer las diferencias de opiniones, costumbres, estilos de vida e incluso el sentido de la justicia. Eres mucho más abierto en ese sentido, reiteró, señalando la diferencia entre Khan y el héroe del espacio. Las orejas de Khan se animaron y con tono investigativo preguntó. Entonces, ¿qué pasa con el héroe del espacio? ¿Por qué no le enseñaste tus habilidades con la espada como nos enseñaste a mí y a Omega? A su pregunta, el emperador ancestro del Imperio del Espacio respondió. Porque nadie puede usarlos sin cumplir ciertos criterios como avances en la ley espacial o haber desbloqueado una clase particular como guerrero samurái. Tomemos como ejemplo que usted ya alcanzó la tercera iluminación en la ley espacial antes de que yo supiera de su existencia. Todo eso simplemente leyendo libros de alguien que los estudió durante siglos y sin siquiera tener un mentor adecuado. Mi otro discípulo, Omega, él ya tenía desbloqueada la clase samurái de espadas duales, lo que lo convertía en el candidato perfecto para transmitirle mis enseñanzas de Niten Ichiri, reiteró el santo de la espada. Khan asintió con la cabeza. Aunque los 3 primeros logros de Khan estuvieron significativamente influenciados por ciertos factores, como los valiosos libros y material de investigación que le dejó Solomon el-Feneim, el semisanto elfo que conoció en Ciudad Flavot, quien también había dedicado sus estudios a la ley espacial, no fueron solo las ayudas externas las que facilitaron su éxito. Al ahondar en la extensa colección de Solomon el-Feneim, Khan obtuvo sus 2 primeras iluminaciones sobre el derecho espacial casi sin esfuerzo. Esta profunda biblioteca proporcionó una base sólida que le permitió a Khan desarrollar su conocimiento y comprensión rápidamente. Además, Khan alcanzó su tercera iluminación con la ayuda del Linchipin del multiverso, un reino extraordinario albergado en la tabla de los arcanos. Este reino místico ofrecía perspectivas y conocimientos únicos que fueron cruciales para que Khan pudiera comprender mejor la ley del espacio. Sin embargo, es importante reconocer que sus logros no se debieron únicamente a estos recursos externos. La apertura mental de Khan y su voluntad de explorar el mundo desempeñaron un papel fundamental en su éxito. Su amplia perspectiva le permitió absorber e integrar diversos conocimientos y sabiduría, lo que fue esencial para alcanzar niveles tan profundos de iluminación. La curiosidad intelectual y la adaptabilidad de Khan le permitieron trascender las limitaciones que muchos otros enfrentaron, resaltando la importancia de una mentalidad receptiva y expansiva en la búsqueda del conocimiento y el dominio. Pronto, Miyamoto Musashi habló con voz pensativa. En su mundo original, el país que habitaba guardaba un parecido sorprendente con el actual Imperio Erdbe, e incluso con Japón durante la era Sengoku en la Tierra. Las estructuras sociales, las normas culturales y las complejidades políticas reflejaban estos reinos históricos y fantásticos, creando un entorno familiar pero único. Una diferencia significativa entre su mundo y el nuestro era la presencia de linajes nobles bendecidos por los kami, dioses.
Estas bendiciones divinas los dotaban de poderes únicos una vez que alcanzaban cierta edad, poderes que estaban intrínsecamente ligados a sus afinidades innatas con elementos específicos de la naturaleza. Estas afinidades se manifestaban en forma de espíritus divinos, que podían aparecer como diversos animales, monstruos y, a veces, incluso como demonios. Entre las autoridades gobernantes bajo el shogun, cada clan noble estaba asociado con diferentes elementos, y los sucesores de estos clanes estaban destinados a formar contratos con los espíritus divinos al asumir el papel de líder del clan, explicó el Santo de la Espada. N/O/Bel/B/B/Jn.C/om. Miyamoto Musashi continuó con un tono sereno, la línea de sangre del shogun, por otro lado, poseía un poder único e incomparable. A diferencia de otros clanes, tenían la capacidad de hacer contratos no solo con uno, sino con un total de 5 de los espíritus divinos más fuertes, lo que los hacía muy superiores y más fuertes que cualquier otra familia noble. Nuestro héroe del espacio nació en este ilustre linaje, destinado a ser el próximo shogun en su mundo. Sin embargo, su camino estuvo plagado de tragedias y desafíos. Cuando tenía solo 7 años, su padre, que solo podía hacer contratos con 3 espíritus divinos debido a que no logró obtener el reconocimiento de los 2 últimos espíritus más poderosos, fue asesinado. Este acto traicionero fue orquestado por sus propios daimyos, señores feudales, quienes lo traicionaron. En el caos que siguió, muchos miembros de su clan y su familia sacrificaron sus vidas para asegurar su escape de la masacre. El joven heredero se vio obligado a esconderse, donde pasó décadas entrenando con los leales Atamotos, guardianes de la bandera abanderados, del shogun. Estos dedicados guerreros perfeccionaron sus habilidades y lo prepararon para el arduo viaje que le esperaba. A los 25 años, impulsado por un ardiente deseo de venganza después de presenciar la masacre de toda su familia y clan, nuestro héroe del espacio regresó. Para entonces, había logrado lo que su padre no pudo. Obtuvo el reconocimiento y formó contratos con todos los espíritus divinos ancestrales. Además, sometió a 2 espíritus demoníacos, ejerciendo así los poderes de 7 de esos seres, superando a todos sus antepasados en poder y fuerza. Armado con esta formidable fuerza, se embarcó en una misión para reclamar su derecho de nacimiento. Eliminó sistemáticamente a los clanes traidores, exigiendo justicia por la traición que había diezmado a su familia. Finalmente, su viaje en busca de venganza marcó un punto de inflexión para su país. Se convirtió en el shogun, liberando a su tierra de la opresión y unificándola bajo un solo gobierno para el bien de todos, citó el sexto héroe del espacio, contando la historia de vida del actual héroe del espacio. Entonces quieres decirme. La expresión de Khan, del otro lado, estaba simplemente sofocada mientras hablaba con voz desconcertada. El héroe del espacio es el maldito personaje principal. Lo viste en Audionovelas V.